Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios en esta tarde. Amén. En este miércoles. Amén. Vamos a orar primeramente, eh, brevemente por algunas necesidades. Si tú estás aquí viendo este video, amén. Tienes alguna necesidad, ponla delante de Dios. Ahí donde te encuentras, levanta tu mano como una señal ante Dios. Amén. Vamos a orar. Amén. Sabemos ahí circunstancias, cosas que pueden estar pasando. Amén, pero es el poder de la oración el que puede hacer la diferencia. Vamos a orar en esta hora antes de comenzar y pedir y levantar cada necesidad en esta hora. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en este momento, Dios. Te pido, Dios, que seas tú obrando, Dios, en medio de cada necesidad, cada petición, Dios, en la vida de mis hermanos, Señor. Sana a aquellos que están enfermos, Señor, que seas tú obrando, Dios. Oh Padre, moviéndose, Señor, proviendo para sus vidas, Señor, sus familias, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Muévete en este servicio, Dios, en este mensaje, te damos gracias. Amén. Ahora sí, vamos a pasar a la palabra de Dios en esta hora. Si tiene su Biblia, Lucas capítulo 13, vamos a leer del versículo 31 al versículo 35 en esta tarde. Mientras se encuentra esta escritura, amén, durante esta semana estuve platicando con un niño, un jovencito, y estaba pasando por un tiempo muy difícil, algunas situaciones complicadas que estaban pasando en su vida, y estaba hablando con él, tratando de ayudarle, darle algún consejo, pero mientras hablaba con él me pude dar cuenta que había pasado muchas cosas similares a las que él había pasado, las que él estaba enfrentando en este momento. Y esas cosas eran como la soledad, el vacío que había en la vida, en mi vida. Y empecé a sentir en mi vida cuando estaba pasando por esos tiempos como si yo no le importara a Dios, como si Dios no se fijara en mi situación, que Dios no me estaba tomando en cuenta. Y esa era la manera en que yo me sentía. Y estaba pensando por qué Dios había permitido que pasaran ciertas cosas en mi vida, ciertas situaciones, por qué Dios no estaba haciendo nada. Y finalmente terminé amargado contra Dios y no sentía a Dios en mi vida. Y todos estos sentimientos de los que te estoy hablando en esta tarde, o estas ideas estaban en mi mente, eran tan reales. Quizás tú has experimentado esto mismo, quizás estás sintiendo esto en tu vida. Nos sentimos totalmente quizás abandonados por Dios. Hoy estás sintiendo esto, sobre todo en esta pandemia, ¿verdad? Estamos en un toque de queda y tú sabes, gente empieza a sentirse un poco asfixiada y empiezan a venir todo tipo de pensamientos, de circunstancias a la mente. Estas emociones empiezan a aflorar en muchos de nosotros. Pero aunque podíamos sentirnos abandonados por Dios, la realidad es que Dios constantemente quiere mostrar su amor, su misericordia a nuestras vidas. Y vamos a leer nuestra escritura, Lucas capítulo 13, versículo 31 en adelante. Dice así la palabra de Dios: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termina mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios en esta hora. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Dios. Yo clamo a ti por tu misericordia, Dios. Que seas tú, Señor, obrando, Dios, en nuestras vidas, Señor. Oh, Padre, que tu unción, Señor, que tu poder, tu amor, Señor, se manifieste una vez más, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título,
mostrando el amor. Y quiero hablarte primeramente acerca de la gran necesidad. Aquí en nuestro texto estamos viendo cómo Cristo está en su ministerio, ¿verdad? Está haciendo lo que vino a hacer. Versículo 32 de nuestro texto dice: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Aquí está Cristo Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Y estamos hablando de que en ese lugar había mucha necesidad. Y como nos habremos dado cuenta, hermano, nosotros también nos encontrábamos en una condición constantemente necesitados por ayuda en nuestras vidas. Había muchas situaciones, un sinfín de circunstancias que pueden estar afectando nuestras vidas. Y sabes, esto produce mucha desesperación, mucha aflicción. Y sobre todo, hermano, el pecado que destruye nuestras vidas y que pone un peso adicional y trae una sensación y un sentimiento de desolación en nosotros. Muchos de nosotros quizás estábamos cansados de la vida que llevábamos. Quizás nos estábamos lamentando y quizás nos estábamos preguntando, ¿no tiene sentido la vida? ¿Por qué sigo viviendo? ¿Para qué estoy aquí? Y esto era, hermano, lo que estaba experimentando en mi vida. Me cuestionaba constantemente. ¿Qué caso tiene seguir viviendo? ¿Para qué no puedo ser feliz? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué me siento tan desamparado? Y esa era la condición en mi vida. Sentía un vacío profundo en mi corazón. Y hay este sentimiento, ¿verdad?, de abandono en nosotros, en nuestras vidas. Y créeme, hermano, he experimentado este tipo de sentimientos. Es uno de los más horribles que puedes experimentar. Muchos quizás pueden decir, ¿verdad?, que la pérdida de tu padre o de tu madre o uno de tus hijos puede ser algo muy doloroso y ciertamente lo es. Pero ya hay algo que es mucho peor, hermano, y eso es el abandono y el sentimiento que produce el abandono. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía alrededor de 13, 14 años. Y sabes, esto marcó mi vida profundamente. Tuve que lidiar con esto bastante en mi vida por mucho tiempo. Y hermano, créeme, el que mi padre me haya abandonado fue mucho peor que si él hubiese muerto. Porque sabemos, si él hubiese muerto, estaba fuera de sus manos, él no tenía la capacidad para, tú sabes, volver a la vida y esto estaba fuera de su alcance. Pero sabes, el abandonarte o el abandonarme lo hizo de una manera consciente. Él sabía lo que estaba haciendo y lo hizo a propósito. Tú sabes, de igual manera en el matrimonio, ¿verdad? Cuando una pareja se separa o uno de los dos es abandonado, uno de los cónyuges va a causar un daño terrible en la vida del otro, más aún que la muerte. Y esto, hermano, también lo vi recientemente. Murió mi padrastro y es hace unos cuantos meses, un par de meses. Y sabes, mi mamá se está recuperando bastante bien de esto, a pesar de que ha sido muy poco el tiempo. Obviamente, aún le duele un poco, pero hermano, escúchame, el recuperarse del abandono de mi padre, ya han pasado más de 20 años y aún todavía no se ha recuperado. Y te puedes dar cuenta que hay una diferencia muy grande entre esta situación en nuestras vidas. Hoy en día muchos pueden sentirse abandonados por Dios. Sus vidas totalmente llenas de situaciones, pero una de las razones que nos sentimos, hermano, así es por causa del pecado. Sabemos, el pecado en nuestras vidas nos va a alejar de Dios, nos va a separar, nos hace sentir miserables. Eso es el efecto del pecado en nuestras vidas. Y lo sabemos, hasta el mismo Señor Jesucristo sintió esto en sus vidas, sintió esto en su vida cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando estaba cargando con todo nuestro pecado. Él se hizo pecado por nosotros, Él cargó con todo el pecado del mundo y en ese momento sintió el abandono del Padre. Mateo 27:47 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has
abandonado. Aquí está el Señor Jesús sintiendo este dolor, tú sabes. Dice la Escritura que no abrió su boca con los latigazos, con la corona de espinas. Él enmudeció, no dijo nada. Pero cuando recibió los clavos, tú sabes, no dijo nada. Pero cuando el Padre no sintió la presencia del Padre o se sintió abandonado, entonces clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Esto era mucho peor que los clavos, que la cruz y todo lo que había experimentado. El salmista estaba diciendo las mismas palabras porque también estaba en una situación muy complicada y desesperante en sus vidas. Salmos 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Estamos hablando de que está sintiendo el abandono de Dios en su vida. Y créeme, hermano, esto es algo desesperante. Es lo peor que puedes experimentar. La palabra desamparo se refiere a no tener la ayuda ni la protección necesaria. Y sabes, es una realidad. Cuando Dios no está con nosotros, estamos sin protección, sin ayuda. Estamos por nuestra cuenta en este mundo cruel y difícil. Y podemos sentirnos así, sin ayuda, sin protección. Y sabes, mucho menos nos vamos a sentir amados por Dios. Al contrario, vamos a sentirnos abandonados y no amados. Pero quiero hablarte segundamente acerca de rechazando a Jesús. Por sorprendente que parezca, hermano, y aún a pesar de la necesidad que hay en la vida de las personas o en nuestras propias vidas, podemos darnos cuenta que esto sucede para nuestra sorpresa. Gente rechaza a Jesús. En nuestro texto vemos cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, está literalmente siendo corrido del lugar donde se encuentra. Llegan unos fariseos, lo empiezan a amenazar diciéndole que lo quieren matar. Lucas 13:31 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Aquí está el Señor Jesús diciéndole que se fuera, que se vaya. No lo quieren ver ahí. Pero aún hoy, hermano, esto sigue sucediendo constantemente. Cristo está haciendo la obra en la vida de muchas personas. La quiere hacer, quiere sanar, quiere echar fuera demonios. Pero vemos cómo está siendo echado fuera de ese lugar. Hermano, vivimos en una generación tan necesitada de Dios, con tantas necesidades, con tantas situaciones, pero a la vez vemos cómo esta generación, cómo constantemente está rechazando a Dios y expulsándolo fuera de sus vidas. Rechazan su palabra, sus promesas, sus mandamientos, su deidad, su autoridad, todo lo que tenga que ver con Jesús, lo rechazan y no quieren nada que ver con ello. Hermano, yo recuerdo cuando me alejé de los caminos de Dios, no quería nada que ver con Dios, ni siquiera quería ir a alabar, nada que tuviera que ver con eso. Estaba rechazando a Cristo y todo lo que tenía que ver con Cristo. Tanta gente, hermano, tiene tremendas necesidades en sus vidas, espirituales, emocionales, económicas, pero no quieren nada que ver con Dios. Pero también, hermano, hay cristianos que están pasando por situaciones difíciles, situaciones complicadas, muy difíciles, y en vez de acercarse a Dios, de afirmarse en Dios, confiar aún más en Dios, hacen todo lo contrario, se alejan de Él, se quejan, se amargan contra Dios, cuando lo único que Dios quiere es mostrarles su amor, su misericordia y darles ayuda. Y lo vemos en nuestra escritura. Lucas 13:34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hermano, podemos vernos cómo a través del tiempo
Dios ha buscado, ¿verdad? De una manera acercarnos a Él, ¿verdad? Ponernos bajo sus alas, bajo su protección, bajo su cuidado, bajo su amor. Pero hermano, lo vemos aquí diciendo, ¿cuántas veces quise juntarlos, ¿verdad? Protegerlos bajo mis alas, pero no quisiste, no quisiste. Hermano, ¿cuántas veces, consciente o inconscientemente, hemos rechazado a Dios en nuestras vidas? ¿O hemos culpado a Dios equivocadamente por nuestras situaciones o lo que estamos pasando? Esto es interesante, hermano, porque ¿cómo alguien le puede mostrar amor a alguien cuando constantemente le están rechazando? ¿Cómo Dios puede mostrarnos su amor si nosotros constantemente le estamos rechazando? ¿Cuántas veces creyentes se muestran apáticos ante las cosas de Dios? Muchos aún quizás no le han abierto la puerta de su corazón totalmente para que entre y les pueda mostrar su amor y lo que Él quiere hacer con ellos. Pero esto, hermano, va a traer consecuencias cuando rechazamos a Dios y no dejamos que Él nos muestre su amor y su protección. Simplemente estamos renunciando precisamente a su ayuda y a su protección. Pero vemos que esto trae consecuencias. Lucas 13:35, nuestro texto dice, he aquí vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está el Señor Jesucristo diciendo, tu casa será dejada desierta o desolada. Aquí, hermano, Cristo está hablando de dos consecuencias de rechazar o de rechazarle. Dos cosas importantes. Número uno, dice que habrá una desolación. Y la palabra desolación tiene dos significados. El primero es una sensación de hundimiento o vacío provocado por una angustia, dolor o tristeza muy grande. ¿No se te hace conocido esto? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento con un vacío en mi vida? ¿Por qué me siento que estoy en un hoyo profundo del cual no puedo salir? Porque estás desolado, porque no está Dios obrando en tu vida. La segunda dice que es una ruina o destrucción completa de un edificio o un territorio. Entonces, hermano, no solamente vas a sentir un vacío, una desolación, una tristeza muy profunda en tu vida, una angustia, sino que también va a haber una destrucción. Podemos ver cuando esto empieza a afectar tu vida, ¿verdad? Tus relaciones y todo lo que tenga que ver contigo. Empieza a haber una destrucción sistemática en tu vida. Número 2 nos dice que Él no va a ser visto. Hermano, cuando rechazamos a Dios, literalmente Él se va a alejar de nosotros. Señor, ¿sabes que no quiero nada contigo? Dios simplemente se va a dar la vuelta y va a seguir adelante. Y esto te puedes dar cuenta por tu condición, la condición del mundo en el que vivimos. La pregunta es, hermano, ¿hasta cuándo vas a dejar de rechazar a Dios y su voluntad en tu vida? ¿Hasta cuándo? Puedes darte cuenta que tu vida puede estar desolada y sin la presencia de Dios, porque tú has dicho, no quiero nada que ver con Dios, o lo has rechazado lo que Él te quiere dar. Pero quiero hablarte por último acerca del amor mostrado. El problema, hermano, con la humanidad es que está esperando que Dios, como un genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad?, le resuelva sus problemas, sus situaciones, solamente tronando los dedos y que todo desaparezca. Que desaparezcan sus situaciones. Y cuando Dios haga eso, entonces me va a mostrar que me ama. Si Dios no hace
estas cosas que yo quiero, entonces Dios no me ama. Y no quiero nada que ver con Dios, porque Dios no está haciendo lo que yo le estoy pidiendo. Pero tienes que darte cuenta, hermano, que esto es una condición que está equivocada. Esto no es algo que es correcto. Esto no tiene que ver con que Dios muestre su amor de esa manera. Y sabes, mucha gente tiene ese pensamiento, oh, es que Dios es amor. Y como Dios me ama, Dios tiene que hacer todo lo que yo le pida, todo lo que yo quiero. Y no funciona de esa manera. Y este es un gran error en la vida de muchos y sobre todo de muchos cristianos. Si tú tienes hijos, ¿sabes esto? No porque no le cumplas un berrinche a uno de tus hijos, no quiere decir que no lo amas. Al contrario, hasta lo amas más. Y puedes darte cuenta de esto. Mucha gente piensa es que si Dios me ama, tiene que hacer lo que yo le estoy pidiendo. Y ciertamente oramos, le pedimos a Dios por necesidades, pero la Biblia nos dice, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pides mal. Pides solamente para tus deleites, para tus deseos. Y muchas veces, hermano, Dios va a permitir que pasen cosas en nuestras vidas para tratar ciertas áreas en nuestras vidas. Pero, hermano, tienes que darte cuenta que la realidad, Dios ha mostrado su amor desde el principio. Dios ha mostrado su misericordia para nosotros. Desde que creó el jardín del Edén, ¿verdad? Hizo la creación, Dios mostró su amor, nos dio todo, nos puso como la corona de la creación. No hicimos nada especial para merecer esto. El mismo rey David dijo que es el hombre para que Dios tenga memoria de él. No somos nada especiales, hermano, como para que Dios tuviera que hacer esto. Pero sabes, Dios mostró su amor y su misericordia. La máxima expresión del amor de Dios fue a través de Cristo Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta fue la muestra de amor más grande que Dios ha tenido para con nosotros. Y sabes, muchos están despreciando a Jesús. No quieren nada que ver con Cristo, no quieren nada que ver con su voluntad, con sus enseñanzas, no quieren nada que ver con Jesús. En otras palabras, están rechazando el amor que Dios ha mostrado por ellos. Romanos 5:7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, hermano. Quizás éramos los peores o las peores personas, ni nosotros mismos nos consideramos buenos, pero aún así Cristo murió por nosotros. Derramó su sangre en la cruz, Dios mostrando su amor. Tú ni siquiera habías nacido, hermano, ni tus padres ni tus abuelos, cuando Cristo ya estaba mostrando su amor por ti en la cruz del Calvario. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, mostrando su amor por nosotros. Cuando tú y yo, hermano, rechazamos a Dios, Dios se va a alejar de nosotros. Pero nuestro texto nos dice, Lucas 13:35, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Tiene que haber, hermano, un reconocimiento de quién es Él, de que lo necesitas. Cristo dijo, no me vas a ver hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que digas, Señor, yo reconozco que tú fuiste enviado por Dios, que yo te necesito.
Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo te necesito. Hermano, yo recuerdo cuando sucedió esto en mi vida y finalmente dije, Señor, te reconozco. Señor, te necesito, no quiero vivir más en esta situación. Yo sé que tú eres el único que puede cambiar mis circunstancias, lo que está pasando en mi vida. Señor, te necesito. Tuve que reconocer que solamente a través de Él iba a poder cambiar mi vida y mi situación. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscamos a Dios de todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar, lo vamos a sentir, lo vamos a experimentar. En ese tiempo más bajo de mi vida, cuando dije, Señor, te necesito, sabes, pude sentir a Dios, me arrepentí de mis pecados y sabes, Dios hizo una obra en mi vida. La Escritura nos dice en Juan 6:37, todo aquel todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Dios no te va a echar fuera. Si tú vienes a Él, si tú le buscas, Él no te va a echar fuera. Tú puedes decir en este momento, es que yo no siento a Dios en mi vida. Muy probablemente, hermano, has rechazado a Dios. De alguna manera, consciente e inconscientemente, quizás has rechazado su voluntad, sus mandamientos. No has querido hacer las cosas a la manera de Dios. Estás rechazando a Dios. La Escritura en Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios constantemente toca la puerta de nuestro corazón. Dios quiere entrar, Dios quiere mostrarnos su amor, Dios quiere darnos su ayuda, su protección. Pero ¿cuántas veces no hemos abierto la puerta? Dios constantemente puede estar tocando a tu corazón, queriendo tratar cosas contigo a través de cada predicación. Y no has abierto la puerta. La has mantenido cerrada, has rechazado a Dios. Pero en este día, hermano, Dios quiere mostrarte todo su amor, porque Dios ya lo ha hecho. Él murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti, perdonó tu pecado y quiere sanarte de todas tus enfermedades. Pero simplemente necesitas permitirle que Él muestre todo su amor para contigo. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios en este momento. Estás viéndonos a través de este video y no le has entregado tu vida a Cristo Jesús. Quiero decirte que Cristo Jesús quiere darte una vida nueva, una esperanza. Quizás estás viviendo en una desesperación, quizás no has experimentado en Dios, quizás has visto cosas, malos testimonios. Quiero decirte que ese no es Dios. Dios es justo, Dios no es hombre para mentir y Dios es fiel, Dios no te defrauda. Pero sabes, en esta hora necesitas tomar una decisión y decirle, yo necesito desesperadamente de Dios. ¿Serías honesto, honesta con Dios? ¿Levantarías tu mano ahí donde te encuentras? O quizás en otro tiempo estuviste sirviendo a Dios, pero te alejaste de los caminos de Dios y quisiera regresar una vez más. Quisiera guiarte en una oración en esta hora. Di, Padre Celestial, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que pequé contra ti, Señor, pero también sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por amor a mí. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En este momento te doy gracias. Amén. Quiero hablar a la iglesia, hermano, hermana, en esta hora. Aún estando dentro de la iglesia puedes sentirte vacío, sin propósito, que Dios no está contigo. Muy probablemente, hermano, consciente o inconscientemente, hemos rechazado a Dios.
Hemos rechazado su voluntad, hemos rechazado su palabra, hemos rechazado comunicarnos con Él, la oración. Y después nos preguntamos, ¿por qué me siento tan vacío? ¿Por qué me siento tan desesperado? ¿Por qué siento que Dios no está conmigo? Muy probablemente le hemos rechazado. Pero hermano, quiero decirte que Dios te ama tanto, tanto que dio su vida por ti. Simplemente necesitas una vez más empezar a conectarte con Dios y decir, Dios, te necesito. Aunque no te sienta en este momento, Dios, yo me arrepiento. Si te fallé, Señor, si te rechacé, perdóname. Yo reconozco que solamente dependo de ti. Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer, y apartados de Dios nada podemos hacer. Pedro entendió esto. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente en Cristo hay respuestas, soluciones. Solamente en Cristo podemos sentirnos completos. Y en esta hora, guarda este mensaje y deja que Dios obre en tu vida. Ponlo por obra. Y necesitamos conectarnos con Dios una vez más porque Él quiere mostrarnos todo su amor. Dios te bendiga en esta hora.